Por fin terminó Dragon Ball Daima y la verdad es que tengo sentimientos encontrados con este capítulo. Por un lado me gustó mucho el capítulo, lo disfruté bastante, incluso este ha sido el capítulo con el que más me he reído de Daima y me pareció un final bastante apropiado para la serie. Pero por otro lado este final me pareció un enredo con el canon y hay varias cosas que tengo que hablar referente a esto porque no me cuadran para nada y no me convencen. Como siempre voy a hablar de lo bueno y de lo malo y tengo que decir que en este caso hay varios puntos para ambos lados. Por cierto, si quieren pueden unirse a mi canal de Discord y seguirme en Twitter. Los links están en la descripción del video y en el perfil del canal. Ahora sí, vamos con lo que vinieron a ver. Así que hoy voy a hablar sobre que el final de Dragon Ball Daima confirma que no es canon. Comenzaré hablando sobre por qué Dragon Ball Daima no es canon. Una vez terminado todo Daima, teniendo en cuenta ciertas explicaciones y ciertas faltas de estas también, es imposible que Daima sea canon. Primero, yo recuerdo que en su momento dije que Kibito y Shin se iban a fusionar al final de Daima, que si para una pelea o que lo iban a hacer en el capítulo final, pero esto no ocurrió y los dos siguen estando separados, cosa que no tiene sentido con el canon porque estos dos estaban fusionados para ese momento de la historia. Segundo, no hay ningún tipo de conexión con Super por ningún lado. Todavía recuerdo que la gente decía que si les iban a borrar la memoria a todos ellos para que al final se olvidaran de la aventura y que todo esto conectara con Super, que eso me parecía una opción nefasta y por suerte no lo hicieron, pero eso no quita que hay muchas cosas que no tienen sentido dentro del canon de Dragon Ball y que tras la conclusión de Daima me queda bastante claro que no tiene absolutamente nada que ver con el canon. Tercero, y nunca mejor dicho, el Super Saiyajin 3 de Vegeta, que sigo diciéndolo, da igual que digan que Vegeta en Super Saiyajin 2 tiene el mismo nivel que Goku en Super Saiyajin 3 y que se demostró esto con la pelea que tuvieron Goku y Trunks en el manga de Super, o que cuando se enojó contra Bills fue un Super Saiyajin 2 que era más fuerte que el Super Saiyajin 3 de Goku y lo que sea. No tiene ningún sentido lo de Vegeta. Él no hizo ni una sola mención al Super Saiyajin 3 en Super y no fue porque no, su Super Saiyajin 2 era más poderoso que el 3 y por eso nunca lo mencionó. No lo mencionó porque no podía acceder a él. Dejen de darle mil vueltas a algo que no tiene sentido. Cuarto, y nunca mejor dicho, parte 2, el Super Saiyajin 4 de Goku, que mientras más pasaban los capítulos, menos sentido tenía con el canon y con este capítulo final tiene aún menos sentido. Tengo dos cosas que comentar respecto a esta transformación. La primera es que evidentemente va en contra del canon al igual que el Vegeta Super Saiyajin 3. Mi pregunta es la siguiente, aquí también van a usar la excusa del desgaste o de que Goku en Super Saiyajin 3 era más fuerte que el Super Saiyajin 4 porque dominó esa transformación y por eso nunca se transformó contra Bills en Super Saiyajin 4. Digo yo, porque si vamos a justificar una transformación sin sentido, justifiquemos la otra también. Segundo, y sin lugar a dudas lo peor, incluso peor que no tener sentido dentro del canon, que Goku obtuvo la transformación a base de entrenamiento. No fue que Neva despertó algo dentro de él como su potencial oculto, que era lo que todos nosotros pensábamos, sino que él lo había obtenido entrenando y la consiguió de esa manera, lo que quiere decir que Vegeta también podría hacerlo, cosa que hace que el Super Saiyajin 4 sea aún peor, y fíjense que ya era difícil. Me parece espantoso que haya podido desbloquear esa transformación a base de entrenamiento, porque no tenemos ningún tipo de explicación de cómo lo obtuvo, de por qué le crece la cola nuevamente, de qué clase de entrenamiento hizo precisamente, no sabemos absolutamente nada. De paso, me parece que le quita la gracia y no tiene ningún tipo de sentido que en el momento en el que Goku se transformó en Super Saiyajin 4 fue gracias a Neva, cuando él podía haberse transformado en Super Saiyajin 4 sin la necesidad de que Neva lo ayudara a hacerlo. O sea, me estás diciendo que Goku se transformó en Super Saiyajin 3, pero no en Super Saiyajin 4 cuando estaba en apuros. Es que si se ponen a pensar, no tiene ningún tipo de sentido esto. Otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver con el canon y con todo esto, me parece increíble que no hayan hecho nada con el insecto ese para fusionarse. Lo metieron ahí en la historia para que tengamos hype de una posible fusión y para que nos ilusionemos, cosa que terminó ocurriendo, pero nada más. Al final se quedó ahí de decoración el insecto. Me siento bastante estafado. Después de ver este capítulo saco una conclusión bastante clara y es la siguiente. Daima no es canon y vendría siendo como una continuación de Z, pero que no tiene nada que ver con Super y a su vez tampoco con el canon. No sabría si llamarlo una línea alternativa o no sé qué nombre ponerle, pero sería eso. Porque desde luego Daima no es canon.
Ojo, esto no es algo malo como tal, y de hecho veo a mucha gente diciendo y que no, Daima es horrible porque no es canon y arruinó el canon y tal, y es tipo, una cosa no tiene nada que ver con la otra. La calidad de Daima no está relacionada con que si es canon o no, sino con lo que ocurre en la historia como tal. Entonces, que Daima no sea canon no significa que automáticamente sea mala. Aunque Daima no sea canon, y este capítulo lo confirma, eso no quita que es demasiado disfrutable, cosa de la que voy a hablar en el siguiente punto. Ahora voy a hablar sobre el capítulo final de Dragon Ball Daima. Como mencioné antes, hubieron varias cosas que no me gustaron de esta conclusión de Daima, pero eso no quita que disfruté mucho del capítulo y que me haya gustado. Primero, ver a Goku Super Saiyajin 4 dándole una paliza a Goma con esa tremenda animación fue música para mis oídos. En especial esa escena en la que expulsa su poder para después hacer ese Kamehameha que se vio espectacular. Esa escena es arte pura. De paso, poco se habla de lo poderoso que fue el Kamehameha como para ser capaz de traspasar los reinos demoníacos y a Goma de paso. Poco se habla de que Goku aprendió de Piccolo, lo digo porque hizo lo mismo que Piccolo le hizo a él en la saga Saiyajin cuando murió junto a Raditz, solamente que con Goma. ¿Quién diría que el padre adoptivo está aprendiendo del padre original? Las vueltas que da la vida. Digo, era al revés, ¿no? Nada, en verdad no. Todos sabemos que el padre de Gohan es Piccolo y nadie me lo puede refutar. Que hablando de Piccolo, después del Kamehameha de Goku intentó aprovechar esa oportunidad para pegar la Goma 3 veces en la nuca, pero solamente pudo hacerlo 2 veces hasta que Goma lo mandó a volar. Y ahí seguramente Goku y Piccolo estaban pensando que era su fin o qué sé yo, hasta que llegó la cabra de este anime. Efectivamente, Majin Buu a salvar el día pegando la Goma en la nuca 3 veces con su libro. Lo dije en un video recientemente y lo volveré a decir, Majin Buu es el MVP de Daima y me da absolutamente igual el resto de personajes. Después de lo de Majin Buu, a Goma se le cayó el tercer ojo y Glorio lo pisó para evitar más problemas, derrotando a Goma oficialmente. Después de esto todos felicitaron a Q como debe ser y este estaba bastante feliz porque consiguió ser felicitado no solamente por esa gente sino por la persona que tanto quería que lo reconociera, Arinsu. Al final los sueños se cumplen, Q. Si no me crees, mira a Goma. Pudo pasar el medio metro por una vez en su corta vida. Al final Marva, que es la vieja esa que creó a Majin Buu, dice que va a castigar a Goma y a Degesu por 100 años y los encierra a los dos en un recipiente, el cual les dice que no se preocupen porque tienen ahí un jardín y varios juegos para que se entretengan, cosa que pudimos ver en las imágenes que pusieron al final de este capítulo de estos dos jugando videojuegos. Una vez terminada la pelea y de que le hayan dado su castigo a Goma y a Degesu, todos se ponen a discutir que quién va a ser el nuevo rey del mundo demoníaco, y Shin sugiere que sea Arinsu porque a diferencia de su competencia, ella es mucho más sensata. Arinsu le dice que rechaza la oferta porque sin el poder de las esferas del dragón la pueden destronar en cualquier momento, hasta que viene Neva y dice que el que debe ser el nuevo rey es el que derrotó al rey anterior, y efectivamente, el nuevo rey será Majin Buu. Justicia poética, todo en su lugar, como debe ser. Goma y Degesu succionándose los miembros viriles encerrados ahí en un recipiente y Majin Buu siendo el nuevo rey, todo en orden. Majin Buu aceptó bastante contento y con magia creó una capa ahí y bueno, empezó a repartir puestos a diestra y siniestra. Arinsu le dijo que iba a ser la vicegran rey demonio, y a Majin Buu, a Glorio, a Marva, a Neva y al rey Kadan, que van a ser los nuevos ministros. Como no podía faltar, Majin Buu también les ofrece un puesto de ministros a los guerreros Z y Goku le dice que ellos deben ir a su casa. Y ahí es cuando Majin Buu pregunta que quién más quiere ser ministro y el bobo de Ibis dice que él. Bueno, definitivamente el mundo demoníaco ahora va a durar 2 días y con suerte. Neva dice que puede ser que Q haga un buen trabajo como rey del mundo demoníaco, que bueno, habrá que ver hasta cuándo va a durar que haga a todos contentos, porque complacer a todo el mundo es una bomba de tiempo. Pero espero que Majin Goat lo haga bien. Yo confío en él. Después de eso vemos a Vegeta reclamando que pudo haber ganado la pelea contra Goma y tal. Y Goku le dice, todavía sigues llorando, Vegeta, todavía sigues pensando en eso, ya se terminó. Y Vegeta molesto le reclama que le ocultó el Super Saiyajin 4 y Goku le responde que como Majin Buu era muy fuerte, entrenó muchísimo después de la pelea contra él, pero no sabía si iba a funcionar el Super Saiyajin 4. Y de paso lo remata diciéndole, Vegeta, no te sientas mal, al menos llegaste al Super Saiyajin 3. ¿Cómo doma Goku a Vegeta, Vegeta es mi personaje favorito, pero Goku le emite unas domadas que no tienen ningún tipo de sentido. Esta escena me dio demasiadas vibras de él. ¿Estás insinuando que eres mucho más fuerte que yo? Sí,
Soy más fuerte que tú. Lo peor del caso es que Vegeta no sabía ni qué responder, normal después de la percutada que le metieron, y dice que, mentira, eso no era el Super Saiyajin 3, eso era el Ultra Vegeta 1, y Goku tipo, ¿qué es esa tontería? Y se pira. Vegeta, si en lugar de estar ahí bañándote con Bulma hubieses entrenado más, hubieses alcanzado el Super Saiyajin 4, así que no te quejes. Aunque, si te soy honesto, tampoco te culpo, yo en tu lugar hubiese hecho exactamente lo mismo. Luego vemos cómo Neva les pregunta a Dende y a Piccolo que si no han pensado vivir en el mundo demoníaco, y ellos le dicen que no, que tienen responsabilidades en la Tierra, pero Dende le dice que le va a preguntar al resto de Namekuseins nómadas, y él dice que perfecto, que los va a esperar con bastantes ganas. Después de eso vemos cómo el rey Kadar le agradece a Goku por todo lo que hicieron, y después vemos cómo Glory y Pansy los llevan de regreso a la Tierra. Luego de esa escena vemos imágenes random de gente del reino demoníaco y de cómo los guerreros Z de la Tierra reaccionaron al ver cómo regresaron a la normalidad. Antes de regresar a la Tierra, Goku le dice que si pueden ir a comprar algunos insectos resucitadores, ya que le quedan pocas semillas del ermitaño. Glorio los lleva a la tienda y ahí la señora que los había atendido hace unos días se sorprende bastante al ver cómo crecieron en tan poco tiempo. Vemos cómo Bulma al inicio le dan demasiado asco los insectos, pero cuando la señora le dijo que habían unos que envejecían la piel 10 años, se llevó un barril completo. Sin lugar a dudas, Vegeta va a disfrutar eso como un niño pequeño. Pansy andaba viendo que había en la tienda y se encontró un frasco sucio, y cuando le quitó el sucio encontró que el frasco contenía otros 2 tercer ojos, y la vendedora les dice que no se venden porque son demasiado caros, pero que antes habían 3, pero le compraron uno. Y vemos a todos sorprendidos al ver que quedaban todavía 2 tercer ojos ahí sueltos, terminando Dragon Ball Daima con esta escena. A ver, supongo yo que después de eso los habrán comprado, no sé, le habrán dicho a la señora que son peligrosos, porque dudo bastante que los dejen ahí como si nada. El final de Daima se resume en lo siguiente: hagan lo que hagan, siempre va a haber un tercer ojo, o en este caso 2, por ahí suelto, que van a tener que buscar la forma de acabar con este lo antes posible para evitar que un enano con pintas de payaso haga cosas malas. Pero por suerte, nada malo le va a suceder al mundo demoníaco, ya que Majin Buu, la cabra, estará gobernando, y nada malo puede suceder si está el GOAT de este anime a cargo de todo. Esa parte del final del capítulo, a pesar de no ser emotiva o épica, me parece un final que queda bien con lo que es Daima, una serie más infantil y cómica, y que termina así me parece bien. No me parece el mejor final del mundo, pero me parece un final adecuado. Eso sí, no quita que hubieron muchas cosas malas en este capítulo referente a la coherencia con el canon, pero a su vez eso no significa que el capítulo no se pueda disfrutar. Una vez terminado Daima, voy a decir una vaina. No es el mejor anime del mundo, una cosa espectacular que me haya volado la cabeza, pero por lo menos yo, a pesar de sus errores, disfruté Dragon Ball Daima como un niño, y eso para mí es lo más importante. Eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el video, suscríbanse y denle like si lo disfrutaron, y nos vemos en el siguiente video. Cuídense.